Pues buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues deciros que estoy muy feliz y muy contenta, muy realizada también, de poder celebrar este último recital poético dedicado a autoras de la generación del 50. No sé si falta alguien más, podemos ir empezando el acto. En plan familia, sabéis que las familias llega uno, después llega el otro, después ya llega otro que la mesa ya está puesta, ¿no? Esas cosas, pues en plan familia exactamente, ¿no? Bien, pues como sabéis, durante este año hemos hecho varios recitales dedicándolos. Yo soy Eugenia Sánchez, creo que me conocéis un poco, y él es Manolo, no sé si lo conocéis, acaba de llegar. Bueno, pues somos presidenta y presidente de AUCA de las Letras. Y el recital está convocado desde AUCA de las Letras con todos los poetas, amigos y amigas que os unís y que tenéis esa deferencia, ¿no?, de querer venir a prestar vuestra voz y a compartir con nosotros para que crezcamos cada día más, ¿no? Pues como os decía, hoy va a concluir este ciclo que inicié a lo largo de este curso sobre las poetas del 50 para traerlas su voz de nuevo aquí. Como sabéis, la poesía es la eternidad. Como cualquier cosa que hacemos, ¿no?, que hacemos, la dejamos escrita y cuando coge valor, cuando realmente eso toma una dimensión que no nos esperamos, es cuando lo depositamos en el corazón de los demás, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la palabra, de los escritos, de los actos, ¿no? Como estamos en un ámbito, que es en un ámbito de escritura, de cultura, lo dejamos en la palabra escrita, ¿no? Pues estas mujeres, porque estamos hablando de ellas, no estamos hablando de los hombres de esa época, que también los hubo, que ya hablaremos de ellos, pero ahora nos tocaba hablar de ellas, ¿no? Estas mujeres nos dejaron un legado de una manera de sentir, ¿no?, de una manera de ver y de percibir la realidad. Porque la realidad, aunque parezca la misma, es diferente según con los ojos y el corazón con lo que se vive, ¿no? Y estas señoras que reunió a escritoras y escritores, pues crecieron en la posguerra española, como sabemos, y desarrollaron esa literatura marcada por ¿qué? Por la memoria, ¿no? Los móviles, si lo podéis bajar un poquito o esas cosas, es que hace así de pronto. Entonces, lo que intentaron es llevar su experiencia cotidiana, tanto en el ámbito cotidiano, válgase la redundancia, como en el ámbito íntimo, relacional, ¿no?, llevarlo a la escritura. Se atrevieron, se comprometieron a decir aquello que pensaban y de la manera que pensaban. Algunas fueron censuradas, pero sobre todo lo que fueron es no escuchadas, ¿no? No lo digo en el 100%, evidentemente cuando tú siembras siempre recoges algo en esa misma cosecha, ¿no? Lo importante es que dejes una buena semilla, sana, nutritiva, para que siga creciendo, ¿no? Yo creo que todas y todos en esta época confiaron en esa sensación de futuro, ¿no?, en esa perspectiva que tenemos que hacer cuando cogemos el ordenador o un bolígrafo y se nos ocurre escribir un sentimiento, ¿no?, una emoción, una percepción, ¿no? Lo que hay que tener es esa visión de futuro. Es decir, yo cuando hice el primer curso de poesía hace unos años, me decía, bueno, ¿tú qué vas a escribir? Digo, no sé, yo iba a escribir para luego. Se me ocurrió esa tonta, ¿no? Pero en realidad a veces escribimos para luego, porque a veces en el momento ni tú misma sabes muy bien lo que estás escribiendo hasta que no te pones y lo ordenas, ¿no? Pues en ese contexto cultural, sobre todo dominado por hombres, ¿no?, ellas abrieron caminos que hoy estamos todavía recorriendo, ¿no?, como es la identidad, como es la libertad de nuestro pensamiento y sobre todo comprendernos a nosotras mismas qué es lo que queremos hacer, ¿no?, quiénes somos, y nunca pensar en la comparación, ¿no?, sino somos quienes somos, y afortunadamente todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar de Gloria Fuertes, vamos a hablar de Carmen María Gaite, de Elvira Lacay, de Julia Uceda, de María Victoria Tenza. Vamos a hablar de
¿Por qué he reunido unas cuantas? Pues para traer el máximo posible, ¿no? También es cierto que alguna de nuestras poetas hoy está malita y no ha podido venir. Entonces, estas mujeres de la generación fue un grupo que se atrevieron a hablar de la soledad, de la incomunicación, de la memoria, del miedo, del silencio, de lo que he nombrado antes, de la identidad personal y sobre todo de esa necesidad de futuro, de esperanza, ¿no? En una realidad que parecía difícil de conseguir. Imaginaros, desde el 50, o sea, la generación de 50, que son justo jóvenes en la posguerra, ¿no? Ya tenían que tener perspectiva de futuro como para confiar en sí misma con la que estaba cayendo en aquel momento socialmente, ¿no? Todo lo que se había conseguido anteriormente en ese momento fue censurado y además fue perseguido, ¿no? A diferencia de la poesía más grandilocuente de otras etapas anteriores, como la generación del 50, buscó, como hemos visto hasta ahora con Carmen Conde, con Gatell, con María Benedito, ¿no? Un lenguaje muy cercano, ¿no? Humano e íntimo. Nos recordamos cómo hablaban de su mamá, de la costurera. Bueno, fijaros lo cercano que con Angelina Gatell nos llamó hasta el hermano. ¿Os acordáis? Que estábamos recitando y nos llamó el hermano de Madrid, ¿no? Aún mantenemos comunicación y es muy posible que dentro de poco pues, podamos hacer un homenaje en Madrid a su madre, ¿no? Sobre todo porque ella ya está mayor. Pues esta generación convirtió esa experiencia de la posguerra en literatura, en una gran profundidad humana, ¿no? Con esa sencillez y esa humildad de escribir aquello que pensaban y que sentían, ¿no? Sus obras reflejaron esa España marcada por la herida de la guerra y también por ese deseo de recuperar la dignidad, ¿no? Y la voz propia, como he nombrado antes. Los estilos van a ser el realismo social, la poesía social, el intimismo, la reflexión. No os voy a dar una charla porque está todo muy bien explicado en Google, donde lo consultéis, os lo van a explicar muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero sí que es cierto que ese lenguaje cotidiano y la cercanía expresiva es la que hoy vamos a volver a rememorar con las poetas que cada uno y cada una habéis elegido para traer, ¿no? También utilizan mucho el simbolismo, como con la profundidad poética que eso nos da en la lectura, ¿no? Y sobre todo una mirada femenina, ¿no? Las escritoras de esta generación aportaron esa visión novedosa, ¿no? Sobre su intimidad, ¿no? Se atrevieron a hablar de su intimidad en ese momento, ¿no? De la condición doméstica de la España de la posguerra y, en conjunto, evolucionó desde la escritura social y colectiva hacia esa poesía, incluso con unos tintes de un realismo que estremece, ¿no? Porque sí que es cierto que salieron totalmente del romanticismo, no utilizaban casi metáforas, ¿no? Y lo vamos hoy a volver a conectar. Bien, como os he dicho, lo breve, mucho mejor. Lo consultáis también en Internet si a alguien le motiva, lo quiere ampliar sus conocimientos acerca de estas señoras. Y no hay nada mejor que empezar el recital. Hoy, mirar que me apetece mucho empezar conmigo misma y así ya os dejo después todo el espacio a vosotros. Siempre me dejo para el final, pero voy a empezar conmigo porque he elegido un poema de Carmen Martín Gaite, que ahora os lo voy a explicar en el atril, y así damos comienzo desde una visión totalmente realista de una mujer que un día le pasó esto. Bueno, el recital va a funcionar así, vendréis aquí, ya conocéis la sala, ¿no? ¿Sí? Vendréis aquí, este también funciona, vale. Y os iré llamando de uno en uno mejor porque no somos tantos y así nos lucimos, ¿de acuerdo? Os recuerdo que podéis recitar el poema de la autora que habéis elegido, más uno vuestro, o dos de la autora, ¿de acuerdo? Bien, pues el poema es Farmacia de guardia. Farmacia de guardia es una de las obras más introspectivas de esta escritora, de Carmen Martín Gaite, que perteneció a su poemario Las rachas. Lo escribió en 1976, pero cuando después le empezó a hacer retoques a este poema y tomó especial relevancia en su poesía recopilada en 1993. En él,
la autora, que recurre a la metáfora de una farmacia de urgencias, para pedir un remedio, ¿no? Y curarle algo que le estaba sucediendo esa noche. El poema utiliza esa metáfora para expresar la búsqueda profunda del interior, la ansiedad que a veces nos acompaña, ¿no? En las noches en las que de pronto la cabeza comienza a tomar identidad propia, el corazón parece que también, y ahí no hay gobierno ninguno. Parece que estás como en algo, yo digo que es tu ser, que está hablando, que se está manifestando, ¿no? Pero sí que es cierto que en ocasiones eso puede producir cierta inquietud, ¿no? Ella llamó a una farmacia de guardia con una voz poética que estaba solicitando, por favor, deme un específico protector. No os voy a desvelar de qué, porque no voy a hacer spoiler de la propia poesía, ¿no? Entonces ella lo que buscaba era recuperar la calma, recuperar un cierto deseo, recuperar esa capacidad de sorpresa que necesitamos todos en la vida, ¿no? Porque ¿qué seríamos sin una sorpresa? ¿Qué seríamos sin una inquietud por el querer descubrir algo? ¿Qué seríamos? Mayores, y aquí veo yo que estamos todos todavía con una juventud a flor de piel. ¿Por qué? Porque tenemos inquietud, porque tenemos ganas de búsqueda, tenemos ganas de volver a encontrar algo. ¿Qué? Las ganas de vivir y la ilusión, la ilusión, eso que no sabemos qué es, porque casi siempre es una quimera la ilusión, pero que al fin de cuentas es lo que por la mañana, si te levantas y te observas y dices, tengo una ilusión, el día se va a presentar de otra manera, ¿no? A ella le pasó de noche y entonces se le ocurrió escribir un poema titulándolo Farmacia de guardia. El texto va a concluir con un anhelo, ¿no? ¿Quién no tiene anhelos? ¿No? ¿Qué hay diferencia entre anhelo e ilusión? Pues van como cogidos de la mano, ¿no? Parece que el anhelo es aquello que aún te da como esa sensación todavía más melancólica, la imposibilidad, lo inconcluso, ¿no? El amor inconcluso, el descanso inconcluso, el saber que pasa el tiempo y todavía está por concluir tantas cosas, ¿no? Que queremos que sucedan, porque al fin y al cabo lo que queremos es el suceso, que suceda, ¿no? Pues Martín, ya le llamo Martín, tituló Farmacia de guardia. Que no es el Valium ni el Orfidal, que no es el Valium ni el Orfidal, es que no me está entendiendo. Que se trata de fe, sí, de fe, ¿es que no me entiende? Bueno, comprendo que es muy tarde y que no son horas para andar telefoneando a una farmacia con tales quintaesencias. Pero es que lo que yo necesito para entrar en el confiado vientre del sueño es algún específico protector de la fe. ¿Que le pongo un ejemplo más concreto? Pues no sabría qué decirle. No se me ocurre nada en este momento. Pero yo, créame, de verdad, lo que necesito es que este saco cerrado que me empieza por la boca y en cuya superficie se aprecia la joroba de envoltorios estáticos pueda volver a abrirse de nuevo, otra vez, a provocar deseos y a provocar sorpresas bajo la luz del sol y, por supuesto, bajo la luz de la luna, bajo el fervor clemente de los dioses del mar. Oh, sí, volver a sentir eso. Y le digo de verdad que ni siquiera necesito tanto. Y es incluso un poquito menos lo que yo quiero pedir. Simplemente créame que lo que pido es lo que ya un día yo sentí intempestivamente y cuando más descuidaba yo andaba, de esperar aquello, lo supe con certeza.
Sí, y sucedió. Sucedió porque se podía. Porque hasta un corazón domesticado y un corazón doméstico, cuando al fin se desborda, es porque está latiendo sin saberlo en otro corazón muy cercano. Ah, ya, sí, que no tienen nada. Pues usted perdónenme de verdad. Es que comprendo que es muy tarde para hacerle a usted perder el tiempo, señor farmacéutico, con tales quintaesencias. Fíjese que yo ya me lo figuraba que no había remedio para esto. Pues muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a empezar con el recital con Conchi Sempere y ella nos va a explicar a quién va a leer. Buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a recitar. Bueno, tengo dos. ¿Da igual las dos o qué? Sí. Bueno, desde este desierto de mi piso. Es una poesía que está incluida en el poemario Historia de Gloria, en la editorial Cátedra. Fue en el año 1980 cuando la publicó. Desde este manantial de soledad exterior me brota continuamente el agua clara de la paz. El silencio interior me acaricia como no sabe hacerlo ningún humano. El silencio interior se manifiesta y me escucho. Aunque sí oigo también los miles ruidos de la autopista a la que dan mis terrazas. Desde mi celda, entre el asfalto y las golondrinas, trenzo el puente invisible por el que paso a meditar. Que no puedo prescindir aún de las personas, de este mundo que me rodea, lo sé. Que me conoce o que no me conoce, que me adula, que me hiere o ama o me envidia. Desde este desierto de mi piso amo en soledad a todos y rezo un poema por los analfabetos del amor. Muchas gracias. Vamos a esperar al segundo. Bueno, la otra que elegí de Gloria Fuertes es Solo soy una mujer. Esta poesía la publicó en el año 1969, está incluida en el primer poemario Cómo atar los bigotes al tigre, se titulaba. La edición fue de Saturno y la colección era El Bardo. Después sí que sé que hubo otras ediciones en las que también incluyó esta misma poesía. Soy solo una mujer, y ya es bastante. Con tener una chiva, una tartana, un bendito sea Dios por la mañana y un único en el pescante. Yo quisiera haber sido delineante o delirante, Safo sensitiva, y heme aquí, que soy una perdida entre tanto mangante. Lo digo para todo el que me lea. Quise ser capitán sin arma alguna, depositar mis besos en la luna, y un astronauta me pisó la idea. De paz por estos mundos quise ser traficante. Me detuvieron por la carretera. Solo soy una mujer, de cuerda entera.
Solo soy una mujer, que ya es bastante. Sí. Gracias. Qué bueno. Pues Lidiana, y tú nos dices. Bueno, yo tengo 2 poemas cortitos y empezaré con Callejón sin salida de Carmen Martín Gaite, de su poemario Arrachas, de 1973. Ya sé que no hay salida, pero dejad que siga por aquí. No me pidáis que vuelva. Se han clavado mis ojos y mi carne y no puedo volver. Y no quiero volver. Ya no me gritéis más que no hay salida, creyendo que no oigo, que no entiendo. Vuestras voces tropiezan en mi costra y se caen como cáscaras y las piso al andar. Avanzo alegre y sola en la exacta mañana por el camino mío que he encontrado, aunque no haya salida. El siguiente es Palabras y campanas, de Julia Uceda, de su poemario Escritos en la corteza de los árboles, de 2013. Estas no son mis guerras, ni tus rostros me son familiares. Todo está un poco más atrás, no mucho, pues el recuerdo y el futuro caminan por las mismas sendas o más hacia adelante y tal vez no se llegue. Las horas han cambiado al irse las emociones y da lo mismo. Da lo mismo. Las palabras, sonidos ya no dicen o ya no es necesario decir, pues su lugar lo ocupan un vacío, un rostro extraño, un asqueroso sinsentido. Aunque se oiga una campana amiga al fondo, en un espacio lejanísimo, si su voz las pronuncia. Una campana entre la lluvia, una campana entre la niebla y la lluvia, que solo algunos ven. Mientras yo, en el tatami de un laberinto dibujado en la arena, espero. Gracias. Ay, María Teresa Rodríguez. Buenas tardes. Es la primera vez que vengo aquí a recitar con vosotros. ¿Sí? Sí. Pero tú has venido aquí cuando se hacían los premios Moment. Digo con vosotros. No, Vale, aquí no. Vale. Sí, No, aquí digo no, aquí aquí es la con primera vez Nauca, también, con vosotros. Pues muchas gracias, María Teresa. Ya era hora. ¿Te gusta el lugar? Me gusta, sí. Recitar me gusta siempre, sea en el grupo que sea. Y si es en un grupo amigo, mejor. Claro que sí. Fantástico. Vale. Yo voy a recitar un poema de Julia Uceda que leí, que recité también en el grupo Amarilis hace un par de años, pero no sé de qué época es ni a qué libro pertenece. Lo único que sí que sé que es un poco triste y un poco nostálgico. Pero bueno, es lo que hay, ¿de acuerdo? Tiene por título Recuerdo perfectamente esos días. Mi infancia son recuerdos de calles de Sevilla, de quietas barreduelas, de patios muy callados, de luces que se cruzan con siglos y futuros, donde el tiempo navega sin destino ni pausa. Mi infancia tiene pájaros muertos sobre una colcha, albercas de un verdor negro y acristalado, caracolas que trepan por un muro y regresan, y las toco con dedos que ya no son los míos. Llega por muchas calles un olor a romero,
y un aire que me abriga como un seno lejano que recordar no puedo. Las sombras de otras casas, ruidos familiares, los pasos de la muerte. Ella iba y venía por inviernos perdidos, acodada en cunas, esperando en los templos. No comprendo que un día se fuera a alguna parte, dejando su trabajo para algún otro día. En las casas partidas por el rayo queda una sombra fresca de velas descorridas, y lo que no recuerdo me hace señas lejanas hasta que resuciten cuando doble una esquina. Como veis, es nostálgico y algo triste, ¿no? Bueno, y como yo no sabía que se podían recitar dos de esas autoras, el segundo que voy a recitar es mío. Muy bien. Este poema lo escribí cuando mi amiga Teresa Cía, que sabéis que es escultora, iba a hacer una exposición y nos pidió a algunos amigos que escribiéramos un poema para luego ella hacer la escultura. Yo tengo la escultura en mi casa y el poema que yo le escribí tiene por título El violín. Suenan unas notas musicales, el aire del norte las arrastra. Cierro los ojos, las respiro una a una, escucho con el corazón sentido. De repente, silencio atronador, me levanto, busco, algo sucede. ¿Querá que el céfiro ya no ulula? El músico está descansando, pero no, sonrío. El sonido cimbrea, Beethoven vuelve a lomos del viento, regalado por la brisa de la tarde, ante los vivos matices del ocaso. Muy bonito. Pues seguimos con Jesús Gandía. Compañero de Elda. Como no sabía que se podían recitar dos, pues recitaré el que me mandaste, de María Victoria Atencia, que se titula Venda, y luego uno mío. El que tú quieras. Si tienes otro, pues lo recitas. Venda. De un espeso tejido me rodea tu mundo por todos los contornos. Me abarcas como un pecho abierto a la ternura, como una gran maroma que en surcos se me clava. Has llegado a cubrirme, definitivo pájaro, a decirme la vida a tu propia manera, al modo más hermoso de vuelo sin tropiezo, abrazando la nube. Podrías no contarme por uno de los tuyos y, sin embargo, sueles apretarme la sangre, llenándome los ojos de un agua sin salida, descolgada en sus fuentes. En sombra de tus pliegues se encarna la ternura, tal a una mano abierta que lo abarcara todo, y olvida, no me olvides, en lugares ocultos de preciosos recuerdos. Callada te delatas, echada por mi frente, dejas correr el tiempo como si fueras niña, que inaugurara sueños en la siesta más tenue de un septiembre cualquiera. A tientas yo te canto, erguida compañera, de la noche en lo oscuro, sintiéndome por labios, por ojos y por dedos, tu inundación callada que de arriba desciende. Gracias. Y ahora pues, os voy a recitar uno mío, que, por ejemplo, uno que escribí ayer. Disculpad que tenga que buscarlo. Se titula Sin ti quedo vacío.
A ver si carga esto. Nos hemos que acostumbrar ya a la vida esta, ¿no? Los móviles. Pero hay que ir deprisa porque dentro de poco ya no hay móviles. Tenemos que solicitar a la IA, entonces se nos presentará aquí a modo... Bueno, como os he dicho, se titula Sin ti quedaría vacío. Pasarán vientos y tormentas, inviernos y primaveras, pasarán lunas y estrellas, pero siempre quedará tu esencia. Nada me hará olvidarte ni podré dejar de quererte. Tu piel y mi piel fusionadas impregnarán mi estancia. Con solo abrir la puerta en mi imaginación aparecerá tu figura y mis ojos te seguirán a corta distancia para no perderte de vista. Siempre serás el oxígeno que me hace falta, la voz que me acompaña, el relámpago que me ilumina y el lucero que del laberinto me salva. Seguirás en mi cabeza de por vida porque sin tu memoria mis recuerdos se esfumarían entre la espesa niebla y mi existencia quedaría vacía. Gracias. Muy bonito. Muchas gracias, Jesús. Cristian Mínguez, ¿estás? Sí, antes te he visto. Vale. Es verdad. No. Sí. Bien, en vez de leer 2 poemas, voy a comentar una anécdota breve con Carmen Martín Gaite. A ver, que lo de los 2 poemas no es obligatorio, ¿eh? Era una sugerencia, si los tenéis bien, y si no, pues también todo. Adelante, Muy bien. Cristian. No, porque además el poema que voy a leer me parece tan bonito que no me atrevo a leer uno mío porque es una maravilla. No, yo conocí a Carmen Martín Gaite en un recital que hubo en la Biblioteca Regional de Murcia, y entonces yo tenía un programa de radio. Antes de que comenzara el recital hice una pequeña entrevista que estuvo muy amable y le pregunté que por qué no aceptaba ser miembro de la Real Academia Española. Me dijo, pues mire, si quieres que te sea sincera, porque es súper aburrido. Dice, eso, estar allí leyendo solamente textos de los demás, dice no. Y bueno, yo llevaba una grabadora pequeña y cuando comenzó el recital, yo puse, digo, ¿te importa que lo grabe? Y dice, no, nada. Y le puse la grabadora al lado de donde estaba ella. Vi cómo se puede ser una estrella de la literatura, porque la gente que había eran verdaderos fans de ella. Bueno, fue increíble. ¿Y qué pasó? Que había un micrófono, era un micrófono de mesa de estos planos, y ella, todo el dossier que llevaba, lo puso justamente encima del micrófono. Y entonces, cuando acabó el recital, llegó el técnico y dice, señora Martín Gaite, no se ha grabado absolutamente nada. Y yo le dije, digo, no te preocupes, digo, porque yo lo tengo todo grabado, y me lo agradeció muchísimo. O sea, que es esa pequeña anécdota que yo tengo con ella y la quería compartir con vosotros. Bueno, el poema que he elegido de Carmen Martín Gaite se titula Velero de sueños. Ay, si ya no estuvieras, si no te viera más, si tocara ahora mismo con mis dedos el evidente hueco de tu ausencia y sintiera la sed de tu distancia, se me llenaría el alma como un huerto de naranjas amargas y tardías. Pero ¿cómo sería ese sabor? A fuerza de añorarlo ansiosamente, me embarco en el velero de mis sueños, huyendo de tu olor y tu contacto. Ay, si ya no estuvieras, con qué hondura y qué fuerza de marea salobre te amaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Lucía Espín. Venga.
Buenas noches. Voy a leer poema de Gloria Fuertes que dice: El río recién nacido, se titula. Aunque tuvo una vida muy difícil y triste, pues era la poeta de los niños. Así quería que le llamasen. O sea, que seamos niños por un momento. Vamos a ver. El poeta de ciudad se va al campo a respirar. Montado en su bicicleta, se va a la montaña el poeta. Mira, un lirio. ¡Qué delirio! Huele a tomillo y menta este aire puro que alimenta. No se oye nada. ¡Silencio! Solo se oye el viento lento. El poeta canta, a los mosquitos espanta. De pronto, una cosa mágica descubre. Chorrito de agua a la montaña cubre. El río recién nacido. Un hilo de agua entre las piedras. Míralo, no te lo pierdas. El agua recién nacida aún sabe a nieve. Es agua clara y fresca. Agua en la piedra es algo de belleza que nace. El saltamontes salta, la oveja pace. El poeta volvió alegre a la ciudad, del ruido y del coche. Volvió de noche y dijo: ¿sabéis por qué me río? Porque he visto nacer un río. Yo le he escrito un acróstico a ella y nada. Era gran poeta de todos los niños, legado de poemas cotidianos, orquesta de palabras que apreciamos, reviven el pasado y sentimientos. Imparables las risas que nos diste, a quien también tus versos fueron llantos. Forjaste de tu vida siendo triste un universo espléndido de encantos. Eres y serás siempre Gloria Fuertes, río que libre corres contra el viento. Tesoros nos dejaste con sainetes, entre versos sencillos con talento. Saltas de niña en niño hasta el cielo. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Cómo estáis? Sí. Hemos superado el primer pronto del calor, hemos entrado ya en la magia de la poesía. María, ¿tienes algo preparado, María Sagüesa? Vamos. María Sagüesa. Sangüesa, perdón. No, si soy yo. No, gracias. Gracias a ti. Voy a leer a Julia Uceda un poema que se llama El tiempo me recuerda. Pertenece al poemario Campanas en Sansueña de 1977. Este poemario es muy especial porque se adentra Julia Uceda en lo metafísico, que va a ser una constante a partir de entonces en su obra. Y el enfrentamiento o el cómo compaginar lo que es el yo con el ser. Bueno, el tiempo me recuerda. Recordar no es siempre regresar a lo que ha sido. En la memoria hay algas que arrastran extrañas maravillas, objetos que no nos pertenecen o que nunca flotaron. La luz que recorre los abismos ilumina años anteriores a mí, que no he vivido. Pero recuerdo como ocurrido ayer. Hacia 1900 paseé por un parque que está en París. Estaba envuelto por la bruma. Mi traje
tenía el mismo color de la niebla. La luz era la misma de hoy, 70 años después. Cuando la breve tormenta ha pasado y a través de los cristales veo pasar la gente, desde esta ventana, tan cerca de las nubes, en mis ojos parece llover un tiempo que no es mío. Y bueno, después de leer a Julia Uceda me parece una osadía leer algo mío. Pero bueno, pues lo que hay es lo que me he traído. A mí no. A ver, es un breve poema que se llama Evocación. Se sumerge en la marea de tus ojos para emerger de honduras nuevamente. Con su tacto perfila tus facciones, dibuja tu semblante en la memoria y guardará tu rostro entre las aguas de profunda corriente en su recuerdo, donde ha de alzar su templo de silencios para iniciar el rito de evocarte. Sobre este mundo vuestro tan sin tiempo, sin nunca, ni jamás, ni ahora, ni siempre. Ahí estamos. Muchas gracias. Pues no sé por qué, conectando con eso metafísico, se me ocurre que queremos oír a Antonio Buí. Sí, por favor. Estaba ocurriendo a Pacha. Me entra picor en la nariz. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias otra vez a Auca, Eugenia, Manolo por darme la oportunidad de estar entre vosotros. Así que gracias. Bueno, Gracias a vosotros siempre. bueno, como son dos poemas breves, pues quiero decir, el poema que voy a leer de una de las autoras, María Victoria Atencia, y luego leeré uno mío, que tampoco son largos. Mis poemas nunca son largos. El de María Victoria Atencia que he elegido se llama La fiesta. He de ir a una fiesta. El traje de las lecturas, el collar de latón de Albufeira, las sandalias de falsa pedrería. ¿Qué he de hacer en la fiesta? Hablar con el más próximo, sea o no conocido, de mi edad o rondándola. Persuadirle un encanto que el espejo desdice y sostener mi vaso con desenvoltura. ¿Para qué he de ir yo a ninguna fiesta? Para saber si estoy hecha al silencio entre el ruido y la música y una cierta humedad en el jardín, ya avanzada la hora en que nadie comparta mi plato. Este poema pertenecía al poemario La pared contigua, que publicó en 1989. Hagámonos idea, en 1989 publica en Hiperión este poema, junto a otros, claro. Y ahora les voy a leer un poema de mi último poemario de hace un par de semanas, que salió al mercado, por llamarlo de alguna manera, no me gusta la palabra, que se titula Otros meridianos que no están en los mapas, y voy a leer, elegí un poema que tuviese, salvando las distancias con modestia y humildad, que tuviese cierta relación con este que acabo de leer de María Victoria Atencia, La fiesta, ¿verdad? Entonces, este poema yo lo tenía escrito, evidentemente, es decir, no es que lo escribiese después de elegir este poema, no, estaba ya escrito, sino que encontré la oportunidad de buscar alguna relación. Y este poema
que voy a leeros de mi último poemario, como digo, pues se titula Rave, que son estas fiestas que desde hace ya unas décadas, unos años, organizan pues una muchedumbre de gente joven en general, claro, en lugares descampados, en zonas de fuera de las ciudades, que duran a lo mejor 2 días, 3 días, 4 días, en fin, días, ¿verdad? Lo habréis oído, aunque no hayáis participado muchos de vosotros en ellas. Bueno, tanto es así que tengo aquí, me viene a la cabeza la película esta de Sirat, que no sé si habrá sido vista, ¿verdad?, de Oliver Laxe, que gira en torno a este tipo de a una rave, por ahí por el desierto, por Marruecos, ¿no? Bueno, bien, entonces este poema es Rave, y vamos a ver entonces qué escenarios nos ha descrito María Victoria Atencia en su poema La fiesta y qué escenarios describo yo en este. Bueno, ya va. Hay un atún tumbado indolente en la orilla de la playa. Viste gafas de sol y zapatillas blancas de Tommy Hilfiger. Pero hoy no es buen día para lucir glamures bajo este cielo gris que amenaza tormenta. Y tú, con esos pelos y una mecha dorada por la frente, que mejor estarían recogidos que rendidos al viento en la falsa gavilla de tu nuca. Pero sigues callada y no me hablas. Te resumes en un puro desorden de labios despintados que adelanta las horas del reloj. O descalza, te vuelves a la cama sin tomarte la taza de café. Y es que, amiga mía, todavía te dura la resaca. Ay, muchas gracias por esa aportación lúdica, festival. Lúdica festera. Dolores Cortés, venga, Lola, sorpréndenos con tu bonita voz. ¿Vas a leer a Elvira Lacaci? Bueno, tú no lo cuentas. Tú también. Creo que no sean los mismos. Aquí mismo. Buenas tardes. Buenas tardes, bonita. Buenas tardes. ¿Esta la titulo? Aquí no, aquí. ¿Cómo? Así. Sí, se te oye muy bien. Los ojos del médico, de María Elvira Lacaci. Qué bonito. Los ojos del médico. Los ojos del mendigo. A la entrada del metro, bajo el frío de enero, había un hombre sentado con la mano extendida. Nadie miraba el rostro, solo caían monedas, con un eco de prisa de moneda caída. Pero yo me detuve, le miré bien los ojos. Eran 2 pozos hondos de una culpa prestada. No pedía dinero, pedía que supieran que detrás de esos harapos hay una vida cansada. Esos ojos me siguen por la gran vía arriba, se me clavan adentro como 2 alfileres. ¿De qué sirve mi sopa, mi abrigo, mi poema, si hay hermanos que mueren sin saber quiénes eres? Pues sí. Me he fallado en la palabra, pero bueno, tranquilidad. Esta es sobre ella, de la misma. Voz de Ferrol, que el mundo se entregaba, buscando siempre el pulso de la herida, en versos de esperanza y desgranada. La realidad del hombre desvelaba.
premio Adonais de luz y de conciencia. Con humana voz rompió todo el silencio, poniendo el alma en cada pensamiento y la piedad por única elocuencia. Supo mirar el rostro del desvelo, la soledad de calles y de gentes, buscando en los abismos más urgentes un rastro de justicia bajo el cielo. María Elvira, mística y social, te dijiste con tu fe lo cotidiano, teniendo siempre al prójimo la mano en un canto de vida universal. Muy bonito, Lola. Muy bonito. Gracias, Lola. Bueno, pues veo que ha venido nuestro compañero Jerónimo. Venga, ¿ya estás mejor? Vamos, vamos. Bueno, lo tengo. Buenas tardes. Perdón por el retraso, pero ha sido algo inesperado. Nadie se ha dado cuenta. Voy a leer el primer poema de Carmen Martín Gaite, de su libro Después de poesía a rachas. Y se titula Mi rincón de alegría. Defiendo la alegría, la precaria, amenazada, difícil alegría, al raso, limpia, en cueros, mi ración de alegría. No me arrastréis al pozo de las verdes culebras. No os arrojo a la cara mi alegría, os la tiendo tan solo como una débil luz, como una mano. No es ningún baluarte ni ningún ofensivo privilegio, es mi único utensilio cotidiano, mi tela de labor. No tengo otra bandera y ostenta unos colores ya un poco desteñidos. Mirad que la levanto a duras penas, contra viento y marea, sin sombra alguna de protección. Es parcela pequeña, minifundio, terreno sin cercados ni aparceros, que aro, riego y abono por mí misma, con fe de sol a sol. Tomad el pobre o rico, el cuestionable fruto que desde ella os ofrezco, pues solo desde aquí os consigo mirar, ayudar a entender, poner tal vez en claro alguna cosa. No me reprochéis ni adobéis de negrura como un reducto inmundo, segregado. Ved lo que la defienden, ni pinchos ni alambradas, y que podéis pasar aquí conmigo al sol. No me arrastréis al pozo de las verdes culebras. Y ahora le he escrito un poema a mi paisana, Carmen Martín Gaite. Se titula Para Carmen Martín Gaite y su querida Salamanca. Salamanca te guarda entre piedras, y en la plaza de los bandos, en piedra de granito, estás representada. De cintura para arriba eres tú bien tallada. Tus extremidades son un libro abierto con páginas escalonadas. Y en la Plaza Mayor respira todavía el eco de tus pasos. Y en el Café Novelty, las conversaciones de tertulia interminables con Unamuno, Torrente Ballester, Paco Umbral, Tierno Galván y de muchos más. Allí aprendiste el idioma secreto de las ventanas encendidas, de las muchachas que soñaban lejos mientras sonaban las campanas antiguas sobre el dormido río Tormes. Carmen, tu voz tiene el color y sonido de biblioteca, de café compartido en madrugada, de calle silenciosa, donde alguien escribe cartas que nunca enviará. Y Salamanca, dorada, pensativa, sigue nombrándote en sus esquinas. Y muchos lectores nocturnos es posible que tengan un libro tuyo entre las manos.
y lean tu defensa por las mujeres a elegir su orientación amorosa, reflejándose con ellas para cualquier tiempo. Cuando hay ciudades que no olvidan a quienes las miraron de verdad, y tú, Carmen, dejaste en Salamanca tu voz, tu mirada y la luz de tus palabras que serán inmortales para siempre. Muy bien. Bravo. Muy bonito. Pues vamos a escuchar la voz de Mari Orellano. Ey, ¿qué ha pasado? Se nos ha roto el alma. Sí, Algo se cayó y se rompió. Bueno, que no se rompa nada más. Buenas tardes. Una vez más aquí, de las pocas que he estado, pero bueno, he estado. Y encantada. Se titula Amor y es de María Victoria Atencia. Cuando todo se aquieta en el silencio, vuelvo al borde de la cuna en que mi niño duerme, con ojos tan cerrados que apenas sí podría entrar hasta su sueño la moneda de un ángel. Dejados al abrigo de su ternura, asoman por la colcha en desorden, muy cerca de sus manos, los juguetes que tuvo junto a sí todo el día, ensayando un afecto al que ya soy extraña. Quien a mí estuvo unido como carne en mi carne, un poco más se aparta cada instante que vive. Pero esa es mi tristeza y mi alegría un tiempo, porque se cierra el círculo y él camina al amor. Bueno, esta es de Julia Uceda y hablo de la infancia. Escalera crujiente, trozo de bosque organizado por el que ir hasta la cumbre de aquel desván lleno de sueños. Pájaros silenciosos que viajan sin ruido, sobre ti estaba el premio cubierto por el polvo y lo muerto vivía, para mí en mis ensueños. Hogar sin sótanos, todo aquello era hermoso, porque estaba creando su recuerdo, viviéndote. Sentía que de algún modo ya te recordaba. Y siempre que te acercas entre la niebla, oigo cómo se queja suavemente, enmohecido por las lluvias, el pesado cerrojo de una verja del jardín, ¿acaso? Gracias. Conchi Barbero. Buenas tardes a todos. Mi poema es de María Elvira Lacassí. Se titula Dios soñado. Nos vamos... Voy a ponerme las gafas porque no veo mucho. Se me había olvidado. Hay que traer los ojos. Hay que traerse para ver. Exacto. Hay que traerse para ver. Nos vamos arrastrando penosamente, mudos, sobre el tiempo. Nunca como los ríos, jamás como serpientes. ¿Nos pesa acaso el cuerpo, el barro endurecido, la gravedad que gira por sobre el corazón, en sus arterias? Unos tenemos un momento de desgarro, en que clamamos, en que confiamos, en que intentamos, aunque torpemente enderezca. La derivada sombra proyectada. ¿Acaso el viento se levanta huracanadamente, nos derriba
de nuevo. Nuestro llanto ya es el eco sonoro de su vuelo nocturno que levemente temeroso va rozando o se posa sobre la vaguedad de ciertos signos. La fe, la propia estimación o el amor verdadero. Es entonces cuando nosotros llegan afiladas palabras que agudizan nuestra bruma, porque el temor confunde, pero jamás conmueve. Palabras que clavan en las fibras de la carne vencida. Palabras de justicia divina que se yergen implacablemente frente a nosotros, derribados, mínimos. Yo prefiero soñarte más humano, con un trozo de barro, nuestra carne, podrida entre tus manos, y escuchar tus palabras, las tuyas de verdad, las que a mí me dirías si me tropezaras. ¿Es que acaso con esto puede hacerse otra cosa, mientras se va posando la ternura infinita de tus ojos sobre tanta miseria? Muchas gracias. Muy bonita. Y ahora, pues, siempre va uno un poquillo preparado. Ah, que vale, vale. Y voy a hacer una mía que escribí hace tiempo. Se titula, no sé, porque con el móvil no me aclaro mucho yo. Se titula Poesía y pensamientos. La poesía como una sencilla llama que llega hasta la fuente del agua viva. Cuando puedas, llama a la puerta del amor para que se quede en la riera del que le hace llegar a la casa del pueblo, con una sonrisa que me hace brillar la luz de mis sueños y los versos que se explican. Bajo un timbral de música que escuchas en los puntos del libro que te hacen fijar la mirada y el sentido. Como tus palabras vuelan al viento, llenas de sabroso sentir y de sonar del aire que brilla. Esos sonetos que perfilan las lágrimas de tus ojos derraman sobre el papel mojado. Cada vez que transmites tus sentimientos, se oyen escuchar las rimas que se forman en esa bella poesía. Por eso, poesía eres tú, poesía soy yo. Y espero que nunca se acabe, aunque los libros se llenen todos de bonitos recuerdos, con los timbales y sonidos que se oigan hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Muy bonito. Pues el compañero José Castellá, nos vas a deleitar con tu poesía. Buenas tardes. Estamos viendo, dice, ha pasado la generación del 98, la del 27, la del 50. Han llegado hasta los 9 novísimos de Josep María Castellet. ¿Y dónde estamos nosotros? Todavía aquí. Yo te lo voy a decir. En 2 décadas se conocerá nuestra generación. Desafortunadamente se va a llamar la generación silenciada. Busca y verás por qué vamos a ser generación silenciada. Bueno, coge. ¿Qué oí? Que si no es inconclusa, es silenciada. Silenciada. Supongo, bueno, te lo puedo decir, va marcado por las hipotecas, los hijos, los colegios. ¿Cuándo llegamos nosotros? Cuando hemos pasado ya toda esa etapa. No, va a ser silenciada y además ya tiene el nombre. O sea, te lo digo ya porque ya aparece en algunos sitios. Bueno, mi poema, que tenía miedo que me lo cogieran, que es de Carmen Martín Gaite, se titula Jaculatoria. Es un poema que se publicó por primera vez, como lo has dicho, en el 1976, en el libro Arrachas. Posteriormente, en el 2001, 9 meses después de que muriera Carmen Martín Gaite, en marzo del 2001,
del 2001, Plaza y Janés publicó prácticamente el mismo libro que Arrachas. Le puso como nombre Poemas. Lo bueno de este libro es que va acompañado el libro con un CD con la voz de Carmen Martín Gaite. Recita todos los poemas, porque ella siempre dijo que era muy importante leer en voz alta. Y eso se quedó y lo dejó grabado. Quizás era una premonición, pero en el último libro que tenemos de ella, va acompañado de un CD con todos sus poemas. O sea, nos hemos quedado con sus versos y su voz. Voy a recitar jaculatoria. No te mueras todavía. Tu tristeza a mí me salva lo mismo que tu alegría. Malva al alba, amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía. No tienes un color fiel, te van todos los colores de la gama. Ocre si estás en la cama, verde si estás en la hiel, gris acero si es cruel, azul negro en la porfía y colorado en la llama de fiesta o de rebeldía. Que no te cuelguen cartel, no te mueras todavía. Echa tus tonos al día como a una hoguera y confía que lo que arde no se pierde. Me caliento en tus colores, aún te quedan resplandores de naranja y ya eres verde, con una estría de rojo y de turquesa otra estría. Tu confusión es la mía y en mi espejo la recojo. No te mueras todavía, no te quedes condenado solo al blanco o al morado, ni te vuelvas transparente, tan simple y desustanciado como te quiere la gente. Tú engrosa el caldo del día, que aún hay quien oye y quien siente lo pasado y lo presente. No te mueras todavía. Y en tiempo de incertidumbre arde también en su lumbre tan exenta de color, que corroe lo que había. No caigas en la costumbre de inventar vida y amor si el almacén se vacía. A pie quieto en el terror, a solas en la agonía, y aun cuando nada te alumbre, no te mueras todavía. Muy bien. Se me olvidaba decir que se dice que este poema se lo dedicó a su hija, que murió con 29 años a causa del SIDA, pero a mí no me cuadran las fechas, porque en el 76 escribió la poesía y su hija murió en el 85. Pero también puede ser que fuera por su primer hijo, que murió prematuramente con 9 meses de meningitis. Efectivamente fue antes del 76, podría ser también eso, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es que aquí, aunque parezca una tristeza, es toda una alegría. Habla de los colores, habla de la vida, no quiere que se muera la vida. O sea, es todo lo contrario de lo que uno posiblemente piensa. Y luego, como estaba en el programa, hacer un poema propio sobre la poetisa que hemos recitado, yo no me he atrevido a hacer nada porque sé que no voy a estar a la altura y no puedo hablar de ella porque sé que no voy a estar a la altura. Y entonces se me ha ocurrido hacer un centón. Centón, pues poéticamente es coger, en mi caso he cogido versos de todos los poemas que ella tiene y he creado una poesía, o sea que es una poesía no poesía de Carmen Martín Gaite. Se titula Centón con Carmen Martín Gaite. Ya digo que son versos sueltos, enlazados, es un puzzle de alguna manera, de muchos de sus poemas. De nuevo el mismo sol desperdiciado, débil y oscilante, al despertar de nuevo, y lo miro en mis charcos con las manos heridas. Ya no hay escapatoria. Comprendo que es muy tarde y no son horas. Es juego de no hablar, de ponerse la venda. Aún me entra cielo azul por fuera de mis ojos. Me asfixian mis sonrisas fuera del mundo, ausente, derramando agua viva una vez más. Ya nada tengo. El banco del jardín está vacío. No tengo fuerzas para alzar de nuevo la antorcha de mi vida y de mi engaño. ¿No veis cómo se borra en el humo de mi imagen? Me han roto un sueño frágil. Habéis empujado hacia mí estas piedras. No me pidáis que vuelva. Avanzo alegre y sola en la exacta mañana. Ya sé que no hay salida y no puedo volver. El caso es encontrar nuevamente a la puerta del cuarto de jugar. Muy bien compuesto, muy bien traído.
Juan Ramón Prieto. Buenas tardes. Voy a leer un poema de una de las grandes poetas de la generación del 50, Ángela Figuera Aymérit. Forma parte de uno de los dos grupos de la primera generación de posguerra, de nuestra guerra civil, y que la llaman generación desraizada, teniendo enfrente otro grupo que la llaman la generación raizada. Esta es la que seguía la ideología de la posguerra y la otra lo contrario, claro. Precisamente se casó con un republicano, y por tanto pues tuvo la correspondiente represalia, que le quitaron la titulación que tenía de maestra de bachillerato, incluso el oficio que tenía, que era maestra concretamente estuvo de profesora en Valencia, en Alcoy, concretamente en el Instituto de Alcoy, luego pasó a Murcia, en fin, total que... Y así, dentro de esta exclusión que tenía, pues la publicación de sus obras, pues en realidad nunca las puso aquí. Y yo he cogido esta poesía de un extracto que se hizo en la Universidad Autónoma de México en el 2009, a cargo de Carmen Alardí. Este poema lo que recoge, bueno, se le ha considerado, algunos la han considerado como su ideología como existencialismo solidario. Y ella, en realidad, en este poema, lo que va a criticar, podríamos decir de una manera indirecta, la perfección que supone la trascendencia. El más allá es esa perfección reflejada o idealizada en los ángeles, y que a ella lo que le sugiere es miedo, mucho miedo. Y de aquí el título del poema que vamos a ver. Se llama Miedo. Señor, guarda tus ángeles contigo. Son demasiado puros para mí, me dan miedo. No pesan, no vacilan, tienen cuerpo sin hambre, sin fiebre, sin lujuria, pies que no dejan huella, labios sin sed que saben tu palabra. Sus ojos que no lloran son atroces. En sus cándidas manos llevan cálices, palmas, incensarios, coronas, vaporosas espadas con filo candente. Me dan miedo tus ángeles. Los pienso luminosos, terribles de pureza, crueles de hermosura, impávidos, ungidos por suavísima sangre. Sus alas, sobre todo sus alas, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta, Señor, que me soldaste en los pies a esta montaña, de cómo me dan miedo sus alas poderosas? Y tú, que me humillaste la frente con ceniza, ¿no ves cómo me espantan sus frentes inmortales? Te alabo por tus ángeles, Señor, pero los temo. Consérvalos contigo, son tus pájaros, cantan en tu oído en lozana de la dicha perfecta. Te rodean y giran decorando tu gloria, movilizan la brisa que perfuma tu trono. Pero tú solo puedes contemplarlos sin miedo. Solo tú disciplinas sus magníficas huestes. Me dan miedo tus ángeles. Si yo encontrara alguno, si un día al despertarme lo viera intacto y fúlgido a los pies de mi cama, yo, carne castigada, llorosa podredumbre, pecado repetido hacia la muerte,
tendría que clavarme las uñas en los ojos. Este es el poema y, como digo yo, indirectamente lo que está es teniendo o reduciendo a miedo eso que se considera perfección. Y es que perfección en realidad, cuando una vida se hace o se considera perfecta como tal, se acabó. Es igual o corresponde a la muerte. La vida es movimiento, es cambiar, es ir buscando esa perfección, pero no tenerla. Entonces, en este sentido, yo escribí un poema que lo titulaba El cambio, principio de vida. Es precisamente, lo publiqué en el último poemario que he publicado, que titulo Poesía rompiendo fronteras. Los que dicen que la muerte es el final de la vida no han visto al gusano hacer del estiércol energía. Vida y movimiento es uno. Lo estático sería la muerte. La experiencia nos enseña que la realidad no muere. Solo cuando colocamos un hito que marque un fin, será cuando sentenciamos que ese ser ha de morir. Y establecemos los moldes con que queden definidos, con arreglo al movimiento, en seres muertos y vivos. El gusano se alimenta transformando la basura, que nutrirá una semilla, abriendo el cielo de vida. De esa planta saldrán flores, y esas flores libarán espléndidas mariposas que en gusanos brotarán. Estos son los cangilones de una noria que al girar va arrastrando el movimiento en su visión sin parar. Muy bonito. Gracias. Pues María José, mira, por favor, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo he elegido una poesía de Julia Uceda Valiente. Pertenece al primer libro que publicó en 1959, titulado Mariposa en cenizas. Y el poema da nombre al libro, se titula Mariposa en cenizas. Hoy te escribo, Señor, y te pregunto, por la escondida luna de mi muerte, por sus manos de hielos afilados como agujas que cosen telarañas, por esa muerte mía, solo mía, que aún no está madura por tus campos. Tú, Dios, para matarme, para volverme a ti y a la sombría cuna de donde vine, has de abrasar mis alas y desatarme en nube pálida de ceniza y aplastarme en la luz última de una tarde. Y yo he de bailar con mi vestido gris de polvo y niebla, frente al cielo amarillo y el sol frío, sobre tus rosas y arrayanes muertos, arrastrando mis alas desgarradas, igual que un breve cisne de las flores. Y te pondré en la mano 2 lágrimas de luz y sal, como un pequeño quejido por mis alas ardidas ya y cenizas, desde que me las diste un octubre lejano, cuando tuvo mi nombre un lugar en el aire y me llamaron Julia para hacerme más sitio. No, como ha dicho la compañera, yo traigo uno mío, pero después de recitar a Julia es una osadía, además de verdad. Bueno, se titula Quiero. Quiero tocar corazones de los que habitan en el pecho, hacerlos temblar de emoción con la lectura de un verso, abrazarme a su sentir y acariciarlos con mimo hasta hacerlos irrumpir en el mundo de los sueños. Quiero levar anclas y salir a navegar por mares de libertad, bordar estrellas celestes en la noche que precede a la limpia claridad.
escuchar esos silencios que nos llevan a volar. Quiero besar esas almas que derraman su dulzura y perfecta humanidad, ayudando con su luz a recorrer el camino que, lejos de ser sencillo, nos acerca hacia un destino desconocido sin más. Quiero derribar apatías, llenarlas de experiencias vivas, ensanchar su universo más allá del inmenso cielo, levantar la voz del sentimiento e imprimir valor donde el dolor, oscuro fruto de un pasado tiempo, grabó su marca a hierro y fuego. Gracias. Bueno, pues vamos llegando al final y vamos a escuchar al compañero Manolo Conde en su poesía, la que él haya elegido, que nos va a contar. No queda nadie, ¿no? ¿Más por nombrar? ¿Hemos recitado todas y todos? ¿Todos? Sí, vale. Bueno, no hemos terminado. Lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos, por apoyarnos, porque estos encuentros no serían posibles sin vosotros, sin que de alguna manera respondáis. Y lo que decías, mi primera tal, has estado muchas veces con nosotros y siempre estás dentro de la poesía de Alicante, con lo cual eso es lo importante, que estemos juntos y que nos reunamos de vez en cuando. Yo quería principalmente, sí, claro, vale, hacer un homenaje a todas las poetas del 50 y seguramente a todas las poetas de siempre, por el esfuerzo que les supone y que os supone, incluso si no sois del 50 y sois de esa generación que nos decía Castellar, no solo hacer poesía, sino hacer cualquier cosa que se salga un poco de lo normal. Quería hacerle este homenaje y pensaba, bueno, yo que dibujo, pues voy a dibujarles un corazón, porque me parecía algo que sería bonito, pero digo, ¿qué hago yo dibujando corazones en un lugar así? Por tanto, voy a intentar escribirlo. Y después leo a una de ellas. Escribo un corazón, no lo dibujo. Un corazón en letra incandescente, que queme a los que crean indecente escribirlo, o quizá cosa de brujo. El maná para escribir es el orujo, mezclado con espuma de simiente que robo de los sueños de la gente que sueñan con la magia y el embrujo. Como mago no desvelaré el truco. Los corazones son muy delicados y mucho más si no son dibujados con letra de cristal pintada al duco. Los corazones, cuando son dibujados, mienten, como los dibujos animados. Bien, pues voy a leer a la malagueña María Victoria Atencia, de un libro que lo tituló El mundo de M.V, ella, que se llama María Victoria. Es un libro que recoge experiencias de cuando es pequeña, etcétera, etcétera, que son esos libros maravillosos de los poetas o de las poetas que cuando ya saben, intentan recordar aquellos momentos y escriben cosas verdaderamente maravillosas. Yo me encontré con este y dije, bueno, creo que es una cosa que a todos les va a gustar. Lo que pasa es que venía con varios y estaba esperando a que leyerais por si acaso, para no repetir ninguno. Se llama Los sábados y dice así. Los sábados teníamos de par en par los ojos, enseñando las luces doradas del domingo, mientras iban las horas resbalando su carga de ilusión en nosotras. Sentadas en pupitres, en filas o en recreos, pensábamos el día perfecto cada una, con un sol, sus películas y un adiós en la calle al niño que llevaba nuestro nombre en su frente. Volar era la
clave escrita en nuestro ánimo. Soñábamos con puertas, con la interminable escalera que parte el monte en dos mitades, donde un coche esperaba nuestra vuelta más rápida, llevándose un viaje de alegría hacia el centro. Mas pasaba el domingo, y con él los proyectos de toda una semana extrañamente larga. Y el resultado era arrastrar la nostalgia 6 días como puños. Gracias. Bueno, pues llegamos al final. Además de despedirnos como curso, porque más o menos siempre nos reunimos en torno al curso escolar, AUCA de las Letras, queridos socios, queridos compañeras, compañeros, no sé si nos veremos antes del caluroso verano que se nos avecina, pero si no, pues sirva también este recital de despedida de un año maravilloso que hemos pasado. Hemos hecho muchas cosas como asociación, después en la memoria del año se verán reflejadas. Y bueno, pues ya sabéis que estamos preparando la siguiente revista, ya falta menos, y nos veremos en septiembre, si no nos vemos antes, por alguna cuestión. Me voy a despedir con esta segunda parte de poema de Carmen Gaite, también de Martín, con un poema muy cortito y tan certero como lo titula, Certezas. ¿Habéis empujado hacia mí tantas piedras? Me habéis amurallado. ¿Para qué? Para que me acostumbre. Pero aunque ahora no pueda, ni intente dar un paso hacia adelante y, aunque ni siquiera proyecte fuga alguna, yo ya sé que no es por ahí. Yo ya sé que es por allí. Por allí es por donde quiero ir. Yo sé muy bien por dónde se va. Yo lo sé. Yo sé muy bien por dónde se va, aunque me habéis empujado hacia tantas piedras. Yo quiero ir por allí. Yo sé por dónde se va. Es por allí, no por ahí. Yo sé por dónde quiero ir. Sé por bien por dónde se va desde siempre. Y mirad bien que os lo señalo. Os lo señalo. Porque yo sé que se va por ahí. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir y que no pare la poesía. Hasta luego, hasta siempre.